Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unas breves palabras queríamos decir sobre nuestro santo de hoy, San Felipe Neri. La verdad, un santo de primer nivel, muy grande santo, y queríamos compartirles algunos datos de su vida para que sepamos, lo conozcamos más. Nuestro santo nace en el siglo XVI, año 1515, muere en 1595, vive casi todo el siglo XVI, lo abarca casi todo. Nace en Florencia, en Italia, y ya desde muy pequeño, desde muy temprana edad, como muchos santos, dio grandes muestras de la santidad con la que iba a brillar, ya desde muy pequeño inclinado a la oración, al fervor, a la devoción. A los 18 o 19 años se traslada a Roma, abandonando una gran herencia que podía haber tenido parte de un tío suyo que era comerciante, que no tenía sucesión. Su padre lo había enviado con su tío, él era de Florencia, lo había enviado al sur de Italia, al pie de Monte Cassino, a San Germano. Él está allí un tiempo, pero al final prefiere dedicarse a Dios nuestro Señor y renuncia a eso y se va a Roma, se traslada a donde su devoción le llama, y ahí vive prácticamente toda su vida hasta su muerte. Detalles sobre él: era muy penitente, hacía mucha penitencia, dormía poco, lo poco que dormía, lo dormía en el suelo, el duro suelo. Solía visitar 7 iglesias principales de Roma que había todas las noches, y durante 10 años se dice que él pernoctaba, pasaba la noche en el cementerio de San Calixto, durante 10 noches, imagínense, y dormía poco. Se disciplinaba mucho, hacía muchos ayunos, a menudo duraba hasta 3 días sin haber comido nada, haciendo esa gran penitencia. También otro detalle muy importante de él que se recalca mucho es su virginidad. Él guardó intacta la virginidad, nunca cometió un pecado de impureza, y eso se notaba en su exterior, era de un gran pudor, una gran modestia. También otro rasgo muy peculiar de él era su excesiva amabilidad. Desde muy pequeño eso fue algo que lo caracterizó, ser muy amable, muy afable, muy caritativo con el prójimo, de manera que se ganaba a la gente, y esto fue una de las cosas que le dio éxito después al fundar su congregación del Oratorio, la famosa congregación del Oratorio para sacerdotes y para agrupar laicos y darles formas de vida católica, ejercicios con que crecer en la piedad, en la devoción. Su caridad hacia el prójimo no era solamente en amabilidad, sino también en limosnas, hacía muchas limosnas. De hecho, un milagro de su vida es que él, una noche, llevando víveres, o podríamos decir un mercado hacia familias pobres que él conocía, ya estando oscuro, viene un carro, una carreta, y como ve que lo va a atropellar, bueno, se me va a hacer un lado, se mueve y había una fosa, no la vio como era de noche, y se cae. Y un ángel lo detiene en el aire, lo detiene y lo saca incólume, sin ningún daño. Y eso no fue el único milagro en su vida, hubo muchos. Por ejemplo, algo que a él le ocurrió por su gran amor a Dios nuestro Señor, el gran fervor que él tenía. Dios le premió como algunos santos, que ha pasado más de uno, que su corazón, su pecho, es como que se dilata, se agranda por el gran amor que tenía nuestro Señor, y después de muerto los médicos pudieron comprobar que había crecido su corazón, se había expandido. Llegó también varias veces a estar en éxtasis, a levitar cuando rezaba la Santa Misa o cuando estaba haciendo oración, mucho fervor. También entre muchos milagros que hizo fue resucitar un muerto por el tiempo necesario para confesarse. También a muchos enfermos y muchos que están próximos a morir les devolvió la salud. Tenía también lo que se llama el don de discreción de espíritus, es decir, veía un alma, la trataba un poco y ya sabía ante qué estaba, podíamos decir, un gran pecador, un alma muy tibia, un alma con mucha perfección. Tenía la discreción de espíritus, tenía también el don de profecía. De hecho, él predijo, él vino a ver su muerte y predijo la hora en que iba a morir. Y también algo muy interesante de él, tal vez como premio a la gran pureza que él tenía, cómo conservó íntegra la virginidad durante toda su vida, es que Dios le dio el don de que él se daba cuenta si una persona era pura, si guardaba la pureza o no, si caía en pecados de impureza, por el olor. Es decir, una persona tenía pecados de impureza, él sentía un olor fétido, un mal olor en esa persona. Y al revés, cuando alguien guardaba esta virtud importantísima, él lo notaba por un olor suave y hermoso que salía, lo cual sin duda iba a la mano con la discreción de espíritus, darse cuenta de las almas. Y es muy interesante notar que él es ordenado sacerdote hasta los 36 años,
y él empezó, como decimos, bien joven su santidad, a los 18, 19 años, como decíamos, se traslada a Roma y empieza toda esa vida de oración, penitencia, y de hecho él es hecho sacerdote por obediencia. Su confesor lo obliga a que se haga sacerdote por la gran santidad de él, porque era por supuesto alguien con vocación divina, alguien aptísimo para el sacerdocio. Entonces apenas a los 36 años es ordenado sacerdote, cuando ya podemos ser, ya era un gran santo. Lo que decimos que le ocurrió el corazón, que se le expandió el pecho, eso fue cuando tenía unos 30 años, en una fiesta de Pentecostés, en que él pidió al Espíritu Santo que descendiese sobre él y recibió esa gracia. Y de hecho narran sus biógrafos que era tal el amor, lo vehemente que sentía el amor divino dentro de él, en especial en ese momento, que se tiraba al suelo y era como que se abría la camisa, como que no podía con ese ardor que sentía. Y alguna vez llegó a decirlo, llegaron a escuchar diciendo, basta Señor, como diciendo, no aguanto, es demasiado. Entonces, para que nos imaginemos la gran unión de nuestro santo con Dios nuestro Señor. Como decíamos, él fue el fundador de la congregación del oratorio. Tan grande es su santidad que él actualmente es uno de los patronos de Roma, para que nos imaginemos. Como él vivió toda su vida en Roma y fue un gran santo, él es patrono de Roma. Y siendo ya sacerdote, habiendo sido ordenado, por supuesto que hizo muchísimo apostolado con las almas. Varias veces no era raro que durara todo el día confesando, como el santo cura de Ars o el padre Pío. También hacía muchas charlas, conversaciones, él buscaba a la gente, buscaba a los jóvenes especialmente, podríamos pensar como Don Bosco, que hacía eso también. Y como decíamos que era muy amable y tenía el don de la afabilidad, podríamos decir, los atraía y consiguió así muchas almas, ganó muchas almas para Dios nuestro Señor, convirtió a muchos judíos, se dice en su vida, muchos herejes. Recordemos que él ya vivía en época en que ya había salido la pseudo-reforma, es decir, Lutero, él nació en 1515 y Lutero inicia en 1517, su herejía y apostasía. Él convirtió muchos herejes. Vivió 80 años, murió en 1595, colmado de méritos, verdaderamente colmado de méritos, y tan grande fue su santidad, tanto los milagros que hizo en vida y que después de muerte se siguieron, que fue canonizado tan solo 27 años después de muertos, muy rápido. Hay santos que se han demorado un siglo, 2 siglos, 5 siglos, más, hasta que finalmente sus procesos de canonización se dieron y fueron elevados a los altares por los sumos pontífices. Y nuestro santo a los 27 años. De hecho, cuando él es elevado, si no me equivoco, a los altares, es canonizado, todavía vivía un cardenal que había sido testigo presencial de esas levitaciones que él tenía, de cómo se elevaba por los cielos mientras oraba. Entonces, en este día en que tenemos este muy gran santo, la verdad que grandísimo santo, muy increíble su vida, pidámosle a San Felipe Neri que nos dé la gracia de la caridad, de la amabilidad con el prójimo, que como decíamos fue algo muy característico de él, esa amabilidad, ese buen trato que muchas veces fallamos en ello y tal vez normalmente con los seres más cercanos, más queridos, más próximos a nosotros, es raro que fallemos, seamos ásperos, estamos un poquito irritables, el tono de voz, la cara. Entonces hacer un esfuerzo, pedirle tal vez hoy en su día que nos dé la gracia, como él era muy amable, nosotros poder también serlo, para de esa manera atraer las almas y en última instancia ganarlas para Dios nuestro Señor, como él hacía. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.